Seguim en directe la nostra gent, Canal 56, les 12:01 del migdia. I ara anem a parlar d'un altre dels productes típics que tenim aquí a la nostra zona i, a més, en fama, en renom i de gran nivell, com són els formatges. En aquest cas anem a parlar, no anem a Catí, sinó que de Catí han vingut aquí als estudis en directe i tenim amb nosaltres a Anabel Isasi, de Formatges de Catí. Bon dia, Anabel. Bon dia, bon dia. Abans de parlar de formatges, explica'm-nos qui és Anabel Isasi i com acabes dedicant-te al món del formatge. Pues la verdad es que es un poco curioso porque yo, como el nombre indica, no soy del territorio, aunque el queso sí lo sea. Yo estudié veterinaria y por razones personales y de trabajo pues me vine a vivir aquí a Vinaros. Y llevaba, sobre todo con el compañero, ovejas y cabras en una ADS. Y a través de los ganaderos pues que cogieron lo que era entonces la SAD de Catí, lo que era la fábrica de Catí, buscaban a alguien para que les llevara un poquito el producto. Y a partir de ahí pues entré yo. Y ahí acabé. Quiero decirte, no era algo que tenía pensado, ni mucho menos, pero... Este va ser el primer contacte que vas tenir en lo món del formatge y vas dir, pues, ¿no? No. Yo de pequeñita en el caserío mi abuela ya hacía queso. Vale. Entonces yo veía hacerlo, luego en los estudios también ves, en un trabajo anterior también conocía un poquito el mundo de Idiazábal, pero lo conocía de forma, lo que es la tecnología, un poquito de fuera, ¿vale? Desde el punto de vista, pues mira, lo veo y muy bien. Meterme dentro, estar ahí con las manos en la masa, ha sido desde que estoy en Catí. I quan va ser que vas pensar, això és el que vull fer? Pues vino, no lo pensé. Yo quería trabajar con vacas, pero mira, estoy ahora con el queso, que es un producto de los animales y controlando ahí un poquito todo lo que es todo el proceso, que para eso hay que meterse dentro del proceso. Yo desde que estoy en la fábrica, que ya llevo muchos años, he hecho desde recoger la leche, amasar, hasta repartir el queso. Quiero decirte que conozco todas las fases de lo que es el proceso del queso. Entonces, es la única manera de realmente... Y al final te enganchas como una droga. Empiezas con poquito a poco y como no paras de tener que aprender, tener que informarte, novedades, pues estás siempre ahí y es como una... es como una droga. Sí, tal com vas fent te vas enganxant. Sí, te vas enganchando. A algunos nos enganchan, no a todos, però bueno. Ja. Formatges de Catí va començar com un projecte petit i avui sou una cooperativa amb uns quants, un grup important de treballadors, majoritàriament dones, si no tinc mal entès, no? Sí. Com ha canviat la cooperativa des dels inicis fins avui? Pues bueno, ha cambiado muchísimo y poco. Lo que es la filosofía del proyecto sigue siendo el mismo, que es un buen producto apoyando el territorio en lo que es la ganadería de la zona. Eso como filosofía se ha mantenido. Evidentemente lo que es la cooperativa ha evolucionado muchísimo. Inicialmente teníamos muchos ganaderos pequeñitos que producían una leche con una calidad, la que había, había. Y si quieres un buen producto tienes que hacer mucha formación, tienes que mejorar la leche. Ahí se hizo mucho trabajo de asesoramiento a ganaderos y con muy poquito personal. Entonces no sé si éramos 8 o 10, éramos muy poquitos, porque había poco volumen de leche. Después los propios ganaderos se han ido profesionalizando, empezó a haber más cantidad de leche, hubo que buscar alternativas, nuevos productos a lo que era el queso tradicional, el fresco de Catí de toda la vida, y hubo que empezar a hacer quesos ya madurados, otro tipo de quesos, y eso pues fue otra fase. Y ahora estamos en una fase en la que estamos, digamos, con un producto reconocido, que ya está muy estandarizado, que ya todo el mundo sabe, cuando habla de Catí, ya sabe a qué queso se refiere, pero ahora digamos que estamos en el contrario, muchos trabajadores, porque claro, tenemos un volumen que tenemos que garantizar, como el producto es conocido, tenemos que garantizar el suministro, pero ahora el sector primario pues está un poquito en declive y entonces ahí está ahora nuestra guerra diària. Nuestra guerra diària. Esteu en un lloc molt especial, al Maestrat. Fins a quin punt, de cara a la qualitat del producte, influïx el clima, les herbes, la muntanya, la pastura? Fins a on canvia el sabor del formatge en el que és el clima, el que tenim al Maestrat?
pues lo cambia en todo, aunque no te lo parezca directamente, porque dices, bueno, pues si los animales ahora igual no salen a pasturar, pero es igual, influye en el agua que beben, en la comida que tienen del territorio, influye luego en la leche, en la climatología, va a hacer que no tengas las mismas características, te va a influir en la altitud a la que estás, en cómo después, por ejemplo, el queso va a evolucionar. Todo eso es básico. Es evidente que una cabra que está en Catí o en un pueblo del Maestrazgo, comparado con una cabra que está, por decirte algo, en Andalucía o en el País Vasco, no va a hacer la misma leche, ni con los mismos aromas, ni con los mismos matices. Y aún la misma leche trabajada en esos 3 sitios, trabajada igual, tampoco va a tener los mismos aromas ni los mismos matices. És curiós. Sí. És curiós lo que el clima... Ets la responsable de qualitat, si no m'equivoco, no? Sí. Quan arriba la llet fins que surt el formatge acabat, quin és el moment més delicat o el que més et fa patir? Bueno, básicamente hay 2. Uno es que la leche, como las cabras, las ovejas, las vacas son máquinas de producir leche, pero no son máquinas, son seres vivos, pues tienen un proceso con lo cual no siempre la leche ni hay la misma cantidad ni de la misma calidad. Y como somos artesanos, no la cogemos, le quitamos, le ponemos y la dejamos igual, sino que la que te viene es la que tienes, ¿vale? Entonces, conseguir que de esa leche que cada día es, por decirlo a lo bruto, de un color diferente cada día, pues tienes que conseguir que todos los días te salga un queso más o menos igual. Entonces esa es la primera guerra, pues si hoy tengo más leche de esta, menos leche, o de este ganadero, que no es exactamente igual que la de la otra, conseguir que después, cuando sale el queso, sea el queso fresco, sea el curado, que la diferencia siga que mínima. Que la diferencia sea, habrá, porque es queso artesano, pero tiene que ser la mínima posible. Ese és en todos. Esa és la primera del... El que està clar que tu quan menges un formatge dius, ostres, que bo. I quan vas a pegar-li un mos a un següent formatge esperes més o menys el mateix. Esperas más o menos lo mismo. No te acuerdas exactamente, pero esperas lo mismo. Exacto. Exacto. Y en el curado, en el madurado, después de ese primer problema general, digamos, ese primer miedo, es la maduración. Porque aunque se hace en cámaras con temperatura, humedad controlada y demás, el factor ambiental del que hemos estado hablando es básico. No es lo mismo las condiciones ambientales en las que está trabajando la cámara en invierno, y más por ejemplo este invierno que ha sido muy lluvioso, con mucha humedad, no ha hecho frío, no ha hecho, pero pues esas condiciones hacen que el queso no evolucione exactamente igual que ahora viene el cambio, que empieza el calor... No comença, ha vingut de cop, por eso. Perquè han passat de més o menys fred a calor. Dius, a veure, on està el terme mig? Pues yo esta semana estoy ahí mirando a ver cómo tengo que jugar, por a ver si me afecta la maduración, si el moho va a salir igual, si este queso se va a secar muy rápido, si este queso va a ir... Y tienes que estar jugando con eso y estar atento a... Sí, cada dia és una història, no tens 2 dies iguals. No. Pues tampoc t'avorrixes. Hacer quesos es todos los días lo mismo, pero todos los días diferente. Teniu formatges molt, però molt coneguts, no? La panyoleta, el tronxón, lo de romer, pell florida, trufa... Si hagués de presentar-ne només un a algú que no es coneix, quin triaries i per què? Em diràs, los triaria tots i per diferents motius. Sí, esa es la primera. La siguiente es, preguntaría a ver si la persona que tengo delante es de queso suave o fuerte, para ver por dónde le oriento. Pero para mí, como representativo, yo me quedaría con un abrigo de cabra, un tronchón. Un tronchón. Un tronchón, pero con la corteza enmohecida, con la corteza natural, porque tiene unos matices diferentes y es un poquitín... aúna toda la filosofía de la cooperativa. El tronchón es el queso tradicional de la comarca, la cabra es nuestra leche estrella y lo del abrigo, como está con la corteza natural enmohecida, es que es como más natural y como más tal cual es el queso. Entonces, para mí sería como el más representativo para alguien que le guste el queso ya un poquito... Ara jo vull fer un tastet de formatges de Catí. Com hauria d'anar menjant per a trobar tot el seu... Perquè hi ha gent que diu, formatge, i agafen d'aquí i agafen d'allà. I al final no saps ni el que menges. No, hay una lógica. Siempre tienes que empezar de los quesos teóricamente más suaves, más tiernos, a los quesos más fuertes, ya puede ser por maduración o porque tengan otros sabores. Por ejemplo, el del romero, en nuestro caso, suele estar siempre entre los últimos,
porque el romero te llena todas las papilas, dejas de sentir otros aromas. Y luego es importante, si lo que quieres es disfrutar de todos los quesos, entre queso y queso, enjuagarse la boca con el tradicional, es decir, con un buen vaso de vino. Bueno, Un sí, traguet de vi, un traguet, no digues un traguet, va. un traguet. Pero bueno, es mejor un poquito de fruta, una manzana o algo, para que te quite los sabores y pasar al siguiente. Passar al següent. Un trozo de pan, una cosa así, y agua. Esa es la mejor. Heu guanyat premis internacionals i fins i tot un Super Gold als World Cheese Awards. Recordes aquell moment? Que ha de ser allò per dir, ostres, tu, què passa en aquell moment? Es que de ese me acuerdo porque fue el primer World Cheese Awards al que fui físicamente a ver qué era eso de la fiesta del World Cheese. Y ahí había más de 2000 quesos en mesas expuestos y yo andaba buscando el mío, claro. ¿Cómo va a ser? Pues vas mirando. Y no lo veía, y dije, pues nada. Hasta que de repente vi dónde estaban los que eran los Super Oro y allí estaba. Wow. Yo ya no quise saber nada más, a disfrutar. Y luego, a través de gente con la que estábamos allí en el World Cheese, pues coincidimos con uno de los catadores que había estado en la mesa y nos dijo, es que ha sido como un espectacular la calidad de ese queso en esa mesa. Y dices, pues bueno. Imaginem en una petita cooperativa de l'interior del Maestrat arribar a este nivell, lo que... Sí, la verdad es que... Lo plus que us dona, no? Lo subidón que diem. Sí, es un subidón en todos los sentidos, porque por un lado dices, bien, no estoy equivocada, voy haciendo las cosas bien, que el queso sale bueno, sale reconocido. Dices, por aquí tengo que seguir, y ayuda también, porque luego vas con las compañeras, pues este queso que hemos hecho, venga, pues como inicialmente había un maestro quesero, ahora hay varias maestras queseras, mira, ¿quién lo ha hecho? Venga, va, lo hiciste tú. Es un trabajo de equipo, pero es un plus y es un subidón. Cada vez que hay un premio, a celebrarlo. Este és el que més t'ha emocionat? O n'hi ha algun altre que no sigui potser tan important però t'hagi emocionat més? Yo creo que emocionar me emocionan todos, pero igual fue el primero, el que recibimos del Ministerio, creo que fue el primero que tuvimos, hombre, de pasar de estar ahí que no sabías si estabas haciendo las cosas bien a que el Ministerio te reconozca con un premio a nivel nacional. Yo creo que ese fue el que igual más me emocionó, pero después, pues la verdad que cada cual tiene su miga, ¿no? Perquè n'han vingut un bon grapat. Grans reptes que tenim d'una formatgeria artesana, tenim grans reptes, relleu generacional, els costos, la sequera, la comercialització. No sé por cuál empezar porque son todos... És tot una... Son todos grandes y terribles. Desde lo que hemos hablado antes de la misma historia de la cooperativa, actualmente, por ejemplo, no hay relevo generacional en la ganadería. No n'hi ha perquè imagino que, a veure, jo em vaig de ficar a la ganaderia si no em puc guanyar la vida. Es que actualmente la ganadería, primero que el margen es muy pequeñito y después, igual que ser quesero, es una profesión. No puedes cerrar y decir, ya me olvido. No, tendrás que estar volviendo, tendrás que estar pensando, a lo mejor un día tienes que estar, ni sabes las horas porque tienes problemas. Hemos pasado de lo que llamábamos pastores a que actualmente tienes que estar muy profesionalizado porque la ganadería actual te exige mucho trabajo, tanto documental, de control, de trazabilidad, una serie de cosas que tienes que estar formado que antes no tenías que estar. Necessites una secretària, un secretari per portar papers mentre tu portes el ganado. Luego, hacer leche, tienes que hacer leche todo el año para que sea también rentable y eso exige unos manejos, exige unos asesoramientos. Al moment de les cries se vaig a la producció, no? Claro, a ver, es que el ciclo es... Sí, però el que passa és que la gent tot això no ho coneix. No. La gent no ho sap, la gent vol formatge i punto. Queso, y generalmente queremos el queso en la época que no hay. Esa es la principal, porque las cabras y las ovejas tienen su ciclo y hay un momento, pues al final de la gestación, que dejan de hacer leche porque se dedican a hacer el cordero, el cabrito, lo que tengan que hacer. Entonces, claro, ahí no hacen leche. ¿Y cuándo es? Cuando nosotros consumimos el queso, en invierno. Claro. Sí, sé lo que hay. Entonces, conseguir que
las cabras o las ovejas te den, no la misma cantidad, pero te vayan dando leche, pues te obliga a un manejo en lotes, te obliga a una serie... Todo eso son inversiones, es personal, es formación, es asesoramiento, gastos. Eso ya en ganadería, pero es que en quesería te pasa lo mismo. Los picos de producción también van cambiando, la formación del personal tienes que ir cada día tenemos más retos, tanto a nivel normativo como a nivel de los propios clientes, que cada día somos más exigentes, y digo somos porque lo somos todos. Sí, tal cual. Cada día pedimos que nos venga mejor, que esté mejor etiquetado, que sea más rápido. Ahora cualquier cliente te está pidiendo el queso hoy y lo quiero hoy, y dices, espera, que no arribo, puc arribar demà, però... O el que tú me estás pidiendo necesita un mes de maduración, o 2, o 3, o medio año, claro, eso no se consigue todos los días. Sí, que potser el que fa falta és una miqueta de conscienciació per part de la gent i potser una miqueta d'educació, de que sàpiguen els processos. És que jo penso que el problema que tenim la gent és la ignorància, que no sabem que el formatge no és dir faig formatge i ja està, sinó que hi ha un procés, que hi ha tota una sèrie de pujades i baixades, ara tinc més llet, ara en tinc menys, necessito un temps de maduració, la falta d'informació, o perquè nosaltres mateixos volem ja la immediatesa. Vull un formatge. También nos pasa que estamos en un mundo que hemos tenido mucha desconexión con lo que es el mundo rural y el mundo primario. Totalment. Entonces, el sector primario está abandonado. No solo está abandonado, sino que es muy desconocido. Nosotros ya conocemos el lineal del supermercado. Entonces no sabemos que para llegar el tomate ahí ha habido que hacer la semilla, plantar... No sabemos que el queso ha habido que... No sabemos esos procesos. Entonces tampoco sabemos que tienen unos ciclos. Y vemos tomates todo el año. Por haber tomates todo el año pues, y queso todo el año, pues es lo mismo. Jo, sent políticament incorrecte, moltes vegades jo faig tomàquets a l'hort. Diu, no, i esto té tots els gustos. Dic, claro, són 3 mesos de faena. Ara, si tu vols un tomàquet, vés-te'n al lineal del supermercat, que els hormonen i en no res. Són preciosos però no tenen gust. Exacto. Pues esto es parecido. Perquè, bueno, jo et dic, jo des que planto la tomaca hasta que cullo, com a mínim 3 mesos. Sí, pues en el queso es algo similar y luego... Pues I això la gent ho desconeix. No. Y luego, pues bueno, pues eso. Y cada vez, por ejemplo, también ya estábamos hablando de todos los problemáticos. Tenemos tantos que ya te digo que no me la acabaría en una semana, però bueno. Tenim el problema del relleu generacional. Com li diem a un jove que vol dedicar-se a formatges? Quin consell hem de donar? A alguien que quiera hacer queso. Lo primero, que tenga claro qué es lo que quiere hacer. Si lo que quiere hacer es, o lo que quiere es, yo tengo una ganadería o tengo esto y quiero obtener un mayor rendimiento de mi producto, él que tenga muy claro qué es lo que quiere saber. Segundo, que vea otras experiencias, que se forme, pero que vea cosas de su mismo tamaño y muy diferentes, porque a veces te dan pistas sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y luego que no es un trabajo, tal como estamos. Es mucho trabajo, pero no es un trabajo, es un oficio. Sí, no és allò que dius, arriba el divendres, tanco la paradeta hasta el dilluns. No, exacto, porque a lo mejor te va a tocar hacer, por lo que te he dicho yo, desde ir a recoger la leche hasta ir a venderlo, estar en una feria el fin de semana, estar atendiendo una visita. Y hacer queso, como hemos dicho, es todos los días lo mismo, pero todos los días diferente, y más si es un queso artesano. Si lo coge con ganas, toda la formación, información y todo lo que necesite, però... I el benefici d'estar en una cooperativa és bastant gran perquè d'uns als altres pues, aneu ajudant, no? El ser una cooperativa, sobre todo nosotros que es una cooperativa de ganaderos, ayuda a que nuestra materia prima básica, que es la leche de proximidad, siga estando. Si no, habría desaparecido. Ja per anar acabant, Anabel, després de tants d'anys, quina és l'anècdota més bonica o el moment que guardes amb més estima de formatges de Catí? Perquè tants d'anys nos has passat de tots els colors, però hi ha aquells moments en què... Mira, de todos los colores, pero yo creo que así como decir hicimos bien, fue cuando durante la COVID, claro, nosotros suministramos mucho a hostelería y las cabras no es un grifo que puedas decir deja de dar leche y mañana vuelve a dar, es lo que hemos dicho, tiene un proceso. Y hubo ahí una apuesta desde la cooperativa de decir, vale, porque también nosotros tenemos unas granjas propias y las de los socios y proveedores. Vamos a hacer
lo imposible para que las nuestras hagan la mínima leche posible para que los otros socios, o sea, para que los ganaderos puedan seguir viviendo, porque si esto pasa, cuando pase, tenemos que arrancar y ellos tienen que estar ahí, si no perdemos la proximidad y perdemos la leche. Y fue una apuesta arriesgada, nos salió bien y luego la Consellería nos lo reconoció y nos dio un premio. Entonces, eso es como un... No fuimos mal encaminados, no fuimos mal Un moment encaminados. que guarda molta estima. I ara sí, l'última. A ver. Quin missatge donaries als consumidors, com ara a mi, perquè aprenguem a gaudir millor d'un bon formatge artesà? Vale, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos delante de un queso artesano es que nos estamos comiendo un trozo de saber hacer, de territorio, de producto de proximidad, de donde sea, pero de ahí. Que eso va a mantener ahí una serie de pueblos y todo eso es proximidad y es vital. O sea, a la hora de comer un queso artesano, primero piensa en la filosofía de ese producto. Luego ya organolépticamente, es decir, cuando vayas a probarlo, el sabor puede ser uno, puede ser otro, te puede gustar más, te puede gustar menos, ese ya es... Pero lo primero es que estás favoreciendo al territorio y manteniendo pues, que los pueblos pequeñitos o las zonas de interior sigan trabajando. Y luego ya, a la hora de hacer la cata propiamente dicha, lo principal es que el queso esté a temperatura ambiente para que pueda soltar, si está frío, no suelta los aromas, no suelta los sabores. Y comerlo, digamos, tomarlo con calma y apreciando lo que estás comiendo, saboreándolo. Y luego ya es lo que decimos, te puede gustar más, te puede gustar menos, puede tener un sabor que digas, pues para mí no es, pero eso ya es una cuestión personal, eso ya no es... És que a mi el problema és que m'agraden tots. Yo tengo ese mismo problema, no me canso. M'agraden tots. El que sí que tinc molt clar és que sí, clar, l'has de guardar a la nevera, però abans de consumir-lo, treure'l que... Y luego es muy importante también, según el tipo de quesos, pues por ejemplo hay quesos que necesitan, si han estado envasados al vacío, hay que sacarlos del vacío con anterioridad, para que pierdan, digamos, el sabor a plástico y recuperen los aromas que ellos tienen. O si es un queso que a lo mejor, pues no sé, tienes que conservarlo y que no se reseque demasiado, protegerle el corte. Todo ese tipo de cosas hay que ir con cariño, con cariño. No, en el queso artesano y con todos los productos artesanos, sobre todo es pensar que estás comiendo algo especial. I ara sí, l'última, perquè m'ha vingut ara al camp mentre parlàvem. Dic, bueno, jo tinc un formatge, que el guardo a la nevera. Val la pena que el faci en porcions i que vegi que tenen porcions, que no traure'l, el que em sembla tornar-lo a ficar, tornar-lo a traure, el que em sembla tornar-lo a ficar. Pot perjudicar? O això no us ho heu plantejat mai? Ara faig una pregunta que ningú t'havia fet. Perquè ara jo compro un formatge, lo trac, lo deixo a temperatura ambient i m'envitjo un trosset. Però el que em sobra el torno a ficar a la nevera. Casi es mejor pensar el trozo que te vas a comer y ese trozo partirlo y sacarlo para que el queso esté más constante. O sigui, en vez de deixar tot el formatge, me'l trac, tallo el trosset i torno a guardar antes de que agafe temperatura ambient. Y luego la temperatura ambiente también, según lo madurado que esté, no hay que dejarlo demasiado rato, que no se te reseque, que no pierda las características, simplemente que se tempere, que coja temperatura. Doncs molt bé, Anabel Isasi, de Formatges de Catí, gràcies per aquesta lliçó magistral de formatges. No, ha estat un plaer perquè és que són molts desconeguts, que la gent no coneixem, la gent ens pensem que un formatge és anar al lineal, agafar-lo, obrir la bossa i menjar-me'l, i no sabem tot el que hi ha detrás de moltes hores, de molta gent, de molt d'esforç, de molt de sacrifici i de buscar una qualitat espectacular per aquells que ens agrada el formatge i el gaudim. Gràcies, Anabel, i fins la propera. Encantada de estar aquí, gracias a vosotros.